Una muy cálida bienvenida a toda la audiencia, a esta inmersión profunda. Hoy tenemos un análisis verdaderamente exhaustivo. Así es. Vamos a basarnos en los principios de uno de los textos fundamentales sobre finanzas personales de nuestros tiempos. Un clásico ya. Exacto. El libro La transformación total de su dinero, del autor Dave Ramsey. Sí, un material interesantísimo. Y la misión de este análisis de hoy es súper cristalina. Vamos a extraer los conceptos los más cruciales sobre cómo construir riqueza real. Construir riqueza y también desmantelar esos mitos financieros, ¿no? Totalmente. Esos mitos que la cultura moderna simplemente acepta sin cuestionar, como si fueran verdades absolutas. Claro, dogmas casi. Sí, y también queremos examinar la psicología detrás de un plan de acción paso a paso para alcanzar la libertad financiera. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. La premisa principal que atraviesa todo este material es, fíjate, a mí me parece fascinante porque rompe con el molde analítico tradicional al que estamos acostumbrados, Sí, le da la vuelta por completo. establece que el éxito en las finanzas personales es en un 80% comportamiento y pues tan solo un 20% conocimiento académico. Y eso choca mucho al principio. Muchísimo. Para una audiencia que ya comprende el valor del interés compuesto o de la diversificación, esto resulta súper revelador. Es que esa perspectiva conductual cambia por completo el diagnóstico de la crisis económica individual. Claro. O sea, el verdadero obstáculo para construir patrimonio rara vez radica en la falta de inteligencia matemática o, no sé, en la incapacidad de usar una hoja de cálculo. Exacto, no es que la gente no sepa usar Excel. Para nada. Casi nadie arruina su futuro financiero porque no sepa sumar o restar. La raíz del problema es, y esto es duro de aceptar, la falta de control sobre esa persona que vemos todos los días en el espejo. Uf, sí. El espejo no miente. Las matemáticas para construir riqueza no son astrofísica, ¿verdad? Son de hecho sorprendentemente simples, Ingresos menos gastos. tal cual. Pero la ejecución, el cambio de comportamiento a largo plazo, requiere enfrentar emociones crudas, historias familiares complejas y, bueno, hábitos de consumo profundamente arraigados que la sociedad actual fomenta de manera constante. Y la analogía que ilustra este, digamos, letargo financiero es brillante. Es la famosa historia de la rana en agua hirviendo. Ah, sí, esa es buenísima. O sea, si lanzas una rana en una olla con agua hirviendo, el choque térmico la hará saltar inmediatamente. Instinto de supervivencia básico. Exacto. Pero si la colocas en agua a temperatura ambiente y vas incrementando el calor gradualmente, el anfibio se acostumbra al cambio paulatino. Hasta que el desenlace es fatal. Exactamente. En el ámbito económico, el enemigo de lo mejor no es necesariamente lo peor. No, el peligro más silencioso es estar simplemente bien. Esa inflación de estilo de vida se infiltra mes a mes mediante suscripciones, cenas fuera, pequeñas comodidades que vamos financiando. Y eso crea una ilusión de estabilidad que en realidad enmascara una vulnerabilidad extrema. Lo fascinante aquí es cómo la sociedad no solo permite, sino que alienta activamente esta ilusión de éxito económico. Totalmente. Vivimos inmersos en una cultura de la apariencia. El estatus se mide por la capacidad de endeudamiento y no por el patrimonio neto real. Es una locura cuando lo piensas. Y el cambio estructural profundo, ese tipo de cambio que altera la trayectoria de un árbol genealógico entero, solo ocurre cuando el dolor de permanecer en la misma situación supera al dolor de cambiar. El punto de quiebre. Exacto. Hasta que un individuo no llega a ese punto de quiebre psicológico, la negación actúa como un anestésico tremendamente efectivo contra la realidad matemática de su balance general. Para aterrizar este concepto, pensemos en el caso de Sarah y John. ¿El ejemplo clásico del libro? Sí, generaban ingresos por $75.000 anuales, estaban en pleno proceso de construir una casa nueva y, bueno, desde la perspectiva de sus vecinos, parecían tenerlo todo bajo absoluto control. Representaban el ideal del progreso, ¿no? El sueño El americano. sueño completo. Sin embargo, un día, una reestructuración corporativa elimina el puesto de Sarah. Uf, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana desaparecen $45.000 de sus ingresos anuales. Y fue en ese preciso instante de crisis, al enfrentar la inminente posibilidad de perder la casa recién construida y los vehículos financiados, cuando la ilusión se desvaneció. La realidad los golpeó de frente. Descubrieron que estaban, como dice el autor, financieramente gordos.
Es una expresión fantástica. Repletos de obligaciones mensuales, sin liquidez real, viviendo al límite exacto de sus ingresos, pero muy hábilmente cubiertos por una fachada de prosperidad. Y ese derrumbe expone el peligro inherente de ceder a la presión social. La presión de los vecinos. Sí, el deseo de mantener un estándar frente a terceros, de impresionar a personas que a menudo ni siquiera nos agradan, es una de las fuerzas más destructivas para la acumulación de capital. Completamente. Se adquieren pasivos que no se necesitan usando un apalancamiento riesgoso simplemente para proyectar una imagen que el entorno exige. Es irracional, pero inmensamente poderoso. Y el colmo de esta dinámica irracional, fíjate, es intentar seguirle el ritmo a personas que, irónicamente, están en peores condiciones que uno. El famoso síndrome de competir con los vecinos, que además están quebrados. Exacto. Tomemos la historia de Bob y Sarah, la encarnación misma de este fenómeno. Sus ingresos ascendían a $93,000 anuales. Un buen ingreso. Muy buen ingreso. Residían en una propiedad de $400,000. Conducían vehículos último modelo bajo contratos de arrendamiento. Y, bueno, su guardarropa estaba lleno de marcas de diseñador. La foto perfecta de Instagram. La foto perfecta. Pero, al auditar su realidad, su patrimonio neto era literalmente negativo. Negativo. Estaban técnicamente en quiebra, asfixiados bajo el peso de $50,000 en deudas de tarjetas de crédito rotativas. Es escalofriante. Y hay una anécdota personal del autor, muy reveladora sobre este mecanismo de defensa psicológico. Ah, la del coche viejo. Sí, tras un colapso financiero masivo en su juventud, él se negaba a vender su automóvil Jaguar. El vehículo estaba mecánicamente arruinado, el motor derramaba aceite constantemente y emitía una nube de humo tóxico innegable por donde pasaba. Una vergüenza andante. Pero aún así, el orgullo y el terror a admitir la derrota pública le impedían soltar ese símbolo de estatus. Prefería el humo al escrutinio. Exactamente, prefiriendo la humillación privada del humo antes que la percepción pública de fracaso. Y ese aferramiento desesperado a un trozo de metal humeante ilustra la profundidad de la disonancia cognitiva. La ruina financiera antes que desmantelar la imagen proyectada. Es un mecanismo de defensa psicológico extraordinariamente costoso que, al final, paraliza cualquier intento de reestructuración genuina. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque para que esta farsa colectiva se mantenga a nivel macroeconómico, el sistema se apoya en la mentira cultural más grande y mejor comercializada de nuestra era. La deuda como herramienta. Exacto. La premisa de que la deuda es una herramienta esencial. Se ha normalizado tanto el apalancamiento para el consumo al punto de que, imaginar una existencia operativa sin pagos mensuales fijos se percibe casi como una herejía financiera. Totalmente. Considerar la deuda de consumo como una herramienta es un triunfo absoluto del marketing institucional. Un triunfo redondo. Y riqueza del consumidor a las instituciones emisoras. Claro. Y fíjate, analicemos los préstamos a familiares o amigos. Existe este consenso romántico de que facilitar capital es un acto de amor o de apoyo incondicional. Sí, uno siente Que está ayudando, pero desde un punto de vista conductual, inyectar un pagaré en una relación personal altera la dinámica de poder instantáneamente. cambia todo. Transforma un vínculo horizontal de afecto en una relación vertical de amo y sirviente, de acreedor y deudor. La cena del Día de Acción de Gracias o cualquier reunión familiar adquiere una atmósfera muy tensa cuando hay un préstamo no saldado flotando silenciosamente sobre la mesa. El pavo sabe diferente. Sabe a deuda. La fricción termina, en la gran mayoría de los casos, destruyendo la relación original. Es una perspectiva dura, pero es absolutamente realista. Y esa misma presión emocional nos lleva a una situación aún más riesgosa, que es el acto de firmar como fiador o hacer de aval. El famoso co-signing. Sí, porque en ese escenario ni siquiera se está prestando liquidez excedente, se está prestando la propia reputación financiera y capacidad de endeudamiento para respaldar a alguien frente a un banco. Y la gente lo racionaliza pensando que es un simple trámite. Solo una firmita para ayudar a un familiar a arrancar. Exacto. Pero el análisis frío de esa transacción revela su naturaleza temeraria. Si una entidad bancaria cuyo modelo de negocio principal es la evaluación de riesgos exige un fiador, es porque sus algoritmos predictivos indican matemáticamente que el solicitante principal no va a pagar. Así de simple. El banco ya sabe que es una mala idea. Exacto.
Al firmar como avalista, se está ignorando esa vasta evidencia estadística por puro sentimentalismo. Las probabilidades dictan que el fiador no solo terminará asumiendo el pago total, sino que además sufrirá el deterioro de su propio perfil crediticio en el proceso. Es una trampa terrible. Y luego observamos los estratos donde la deuda deja de ser un problema de estatus y se convierte en una trampa de supervivencia, los préstamos abusivos. Los préstamos de día de pago. Sí, o los esquemas de alquiler con opción a compra. Son mecanismos devastadores. Imagínate pagar $1.800 en cuotas semanales interminables por una lavadora y secadora que apenas tiene un valor de $500 en efectivo. Es un robo legalizado. Resulta indignante. Es un impuesto punitivo sobre la desesperación y la falta de liquidez inmediata. Y a esto se suma la normalización extrema en la compra de vehículos. Otro gran hoyo negro. El pago mensual promedio de un automóvil en la actualidad ronda los $495, un gasto que la mayoría asume como permanente durante toda su vida productiva. Como si fuera el recibo de la luz. Exactamente. El costo de oportunidad de ese capital drena cualquier capacidad de inversión. Si esos mismos recursos mensuales se inyectaran en un fondo de inversión desde los 25 hasta la edad de retiro, el resultado matemático serían millones de dólares líquidos. Millones. Es increíble. La estadística muestra que el millonario promedio verdadero no financia la depreciación. Claro, no tiran el dinero. Adquieren vehículos usados de un par de años, dejan que otro absorba la depreciación inicial y pagan en efectivo. El arrendamiento, o leasing, se expone aquí no como una conveniencia, sino como la forma más ruinosa y cara de operar un vehículo. Regalar el potencial de independencia futura simplemente por el aroma interior de auto nuevo es trágico. Pero el entorno presiona sin piedad. No es sutil, es un condicionamiento sistemático para penalizar a quien se sale de la norma del endeudamiento. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del experimento con los primates lo ilustra perfectamente. Sí, cuéntanos esa analogía. En un entorno controlado se coloca un grupo de monos con un poste que sostiene bananas en la parte superior. Cada intento de escalar es castigado rociando a todo el grupo con agua helada. Entonces, ¿aprenden a no subir? Rápido, se forma una asociación negativa. Luego introducen un mono nuevo, ajeno al castigo del agua. Al intentar instintivamente subir por la comida, el resto del grupo lo ataca violentamente para prevenir el agua helada. Claro, por miedo. Eventualmente, reemplazan a todos los monos originales. Ninguno de los presentes ha experimentado jamás el agua helada, pero la cultura de agresión hacia quien intenta escalar permanece intacta. Es fascinante. El ecosistema financiero opera igual. El rebaño critica, margina o se burla de cualquier individuo que decida operar sin puntaje de crédito o sin tarjetas, simplemente porque la cultura heredada dicta que vivir sin deuda es una locura. Esa imagen de los primates reprimiendo al que busca una alternativa explica por qué la resistencia social es tan fuerte. Y esa misma frustración por no poder avanzar fomenta nuestro siguiente punto: los mitos del dinero y la búsqueda patológica de atajos. La ilusión de la riqueza rápida. Sí, existe esta idea seductora de que el crecimiento compuesto es demasiado lento y que deben existir secretos ocultos que la élite guarda para multiplicar el capital de la noche a la mañana. Y la impaciencia es la cuna de las peores decisiones de inversión. La búsqueda de atajos siempre se alimenta del miedo o de la codicia. El oro es el ejemplo clásico. Que se comercializa muy agresivamente, por cierto. Como la protección definitiva contra el apocalipsis económico. Pero su rendimiento histórico real es decepcionante. Promedia apenas un 4.4% a lo largo de décadas. A duras penas mitiga la inflación. No es la gran inversión que prometen. Y la tesis de supervivencia es defectuosa. En un colapso económico verdadero, la economía retrocedería al trueque de bienes útiles. Cosas que la gente realmente necesita. Exacto. La gente intercambiaría gasolina, herramientas, alimentos, pantalones vaqueros. Los metales preciosos no sirven para nada cuando la infraestructura colapsa. Otro vehículo de inversión duramente criticado por mezclar conceptos de manera ineficiente son los seguros de vida con valor en efectivo, conocidos como Whole Life. Un producto terrible. Prometen proteger a la familia y al mismo tiempo actuar como una cuenta de ahorro mágica. Es que combinar la gestión de riesgos con la acumulación de capital en un solo producto es matemáticamente subóptimo. Las comisiones son opacas y los retornos son mediocres. Entonces, ¿qué se debería hacer? La estrategia racional es desvincular ambas necesidades. Adquirir un seguro de vida a término, que es extremadamente económico y cubre la vulnerabilidad real, y tomar la inmensa diferencia de dinero e inyectarla directamente en fondos de inversión.
Es una separación que maximiza el crecimiento. Y en el extremo más sombrío del espectro de los atajos encontramos la lotería. Uf, sí. Lejos de ser un entretenimiento inocuo, se define implacablemente como un impuesto voluntario para quienes no saben hacer matemáticas. Es tal cual, un impuesto a la esperanza. Es una maquinaria que depreda las falsas esperanzas de los sectores de menores ingresos, vendiendo esta quimera de un rescate instantáneo, que desincentiva por completo el esfuerzo sostenido. Y esto plantea una pregunta importante respecto a la psique colectiva. ¿Por qué existe una propensión tan alta a confiar en eventos de suerte o en esquemas complejos en lugar de confiar en la disciplina constante? Buena pregunta. La respuesta reside en la aversión al sacrificio. La disciplina requiere confrontar la realidad y retrasar el consumo, mientras que nuestra cultura exige gratificación inmediata, sin importar el costo a largo plazo. Esa exigencia de gratificación instantánea es el grillete que mantiene a poblaciones enteras estancadas. Pero la transición de esta parálisis hacia la acumulación de riqueza requiere un mapa claro. Y aquí entramos en el plan de acción concreto, los pasos de bebé. Aquí empieza la acción real. Pero antes de ejecutar la primera maniobra, existe un prerequisito innegociable, que es el presupuesto base cero. Fundamental. Para una audiencia experimentada, la mecánica de sumar y restar es obvia. El verdadero reto es la fricción psicológica de asignar un nombre y un propósito específico a cada dólar individual antes de que el mes comience. Exacto, forzando que el balance sea exactamente cero. El presupuesto escrito y previo al gasto eliminan la ambigüedad por donde se fuga el dinero. ¿Es incómodo al principio? Muy incómodo. Requiere confrontar los propios hábitos. Pero una vez que se establece, el terreno está preparado para el paso de bebé número 1. El fondo de emergencia inicial. La meta es capturar $1,000 líquidos a una velocidad vertiginosa. Y ojo, para hogares con ingresos anuales por debajo de $20,000, este fondo debe ser de 500. Sí, hay que ajustarlo. La urgencia requiere medidas drásticas. Vender cosas, pausar gastos, trabajar horas extras. Y la clave de este fondo inicial no es su tamaño, sino la categorización mental de lo que es verdaderamente una emergencia. Porque la ley de Murphy garantiza que lloverá. Claro que lloverá. Pero la Navidad, que ocurre siempre en diciembre sin falta, no es una emergencia. Sorpresa, es diciembre de nuevo. No, no es una emergencia. Tampoco un sofá en oferta. Exacto. Este dinero es solo para evitar volver a endeudarse cuando se rompe el alternador del auto. Y por eso el acceso debe generar cierta fricción. Hay una anécdota ilustrativa muy buena de una mujer llamada María. Ah, me encanta esa historia. María era consciente de su propia propensión a las compras impulsivas, así que convirtió sus $1,000 en 10 billetes de 100, los metió en un marco de fotos barato y escribió con marcador: en caso de emergencia, rompa el cristal. Buenísimo. Y lo escondió en el fondo de su armario. Esa barrera física le daba los segundos de reflexión necesarios para detener un autosabotaje financiero. Y una vez erigido este muro defensivo, se desencadena la estrategia más debatida. El paso de bebé número 2, la bola de nieve de las deudas. Aquí es donde los matemáticos se escandalizan. Se jalan los pelos. La instrucción es listar absolutamente todas las deudas, excepto la casa, de menor a mayor saldo, ignorando las tasas de interés. Se paga el mínimo en todas y se destina cada dólar disponible a la deuda más pequeña. Desde una perspectiva puramente académica, atacar primero una deuda pequeña en lugar de una tarjeta de crédito el 24% parece una aberración. Matemáticamente cuesta más dinero. Sí, los números no cuadran. Pero retornamos a la máxima fundamental. Las finanzas no son matemáticas, son psicología. Si el individuo operara con lógica matemática, jamás se habría endeudado en primer lugar. Buen punto. El método de la bola de nieve está diseñado para hackear la motivación. Liquidar esa primera deuda pequeña rápido genera un impacto de dopamina brutal. Es como la motivación de perder peso en la primera semana de una dieta. Ese impulso emocional es el combustible que sostiene la disciplina durante los años que tomará enfrentar las deudas más grandes. Es pura ingeniería del comportamiento. Hay una imagen fantástica de una mujer con un doctorado. Sí, supereducada. A pesar de su nivel analítico, su método para mantenerse enfocada fue imprimir su lista de bola de nieve en un póster gigante, pegarlo en su refrigerador y cada vez que liquidaba una deuda, la tachaba con un marcador rojo gigante, celebrando y gritando en voz alta. Esa respuesta visceral a una victoria visual demuestra que el cerebro humano requiere validación constante para mantener el esfuerzo. Totalmente de acuerdo.
Y esa intensidad es el factor diferenciador. Al extinguir una deuda pequeña, el dinero de ese pago mínimo se libera y se suma al ataque de la siguiente. De ahí la bola de nieve. Acumula masa y velocidad hasta arrasar con deudas masivas. Entonces, ¿qué significa todo esto al observar el panorama completo? La conclusión ineludible es que alcanzar la auténtica paz financiera requiere abandonar la mentalidad de rebaño y adoptar el lema central de este análisis. Un lema poderoso. Si estás dispuesto a vivir como nadie más lo hace ahora, más adelante podrás vivir como nadie más puede hacerlo. Y la culminación de todo esto subraya que la herramienta de creación de riqueza más potente que existe no es un esquema complejo, es el propio ingreso personal. Claro, retener tu propio dinero. Cuando eliminas los pagos mensuales de deudas, el individuo recupera el control total de su futuro. Se reduce el estrés drásticamente y literalmente cambias el árbol genealógico para siempre. Es un cambio de paradigma profundo. Y bueno, despedimos esta inmersión profunda dejando una idea final para la reflexión de quienes nos escuchan. Algo para analizar seriamente. Si ser una persona normal en nuestra sociedad significa estar estresado, vivir de cheque en cheque y estar a una sola emergencia de la bancarrota total. Lo cual es aterrador. Así es. ¿Qué cosas increíbles y extraordinarias podría lograr alguien si tomara la decisión firme, radical y absoluta de ser completamente, y sin pedir disculpas, anormal con su dinero a partir de hoy?